todo los cristianos de origen judío que ya formaban parte del rebaño, parte de la iglesia. Entonces, claramente se ve que los autores del Nuevo Testamento señalan claramente a Pedro como el apóstol principal y el más destacado. O sea, no hay forma de rebatir esto. Los que tienen los argumentos. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una segunda parte de lo que es la entrevista que le hizo Santiago Alarcón a José Plasencia hablando del papado. Dice que continuamos con el video que estábamos escuchando, que Pedro era el más destacado. Pedro era uno más de los apóstoles, el cual sí se destacaba por su protagonismo, pero era igual a sus hermanos judíos, apóstoles, seguidores de Cristo, elegidos por el Señor. Todos fueron elegidos de la misma manera y todos tenían el mismo nivel. No, Jesús no destacó a ninguno de ellos. Cuando el catolicismo dice que Pedro es más grande, en ninguna parte lo dice, porque una vez que salen de Cesarea de Filipo tienen una discusión los discípulos de quién era el más grande. Y el Señor dice que llamó a un niño y lo puso en medio, dijo, el más grande tiene que ser como un niño para recibir el reino de los cielos, hablando de la humildad, para recibir a Cristo en el corazón, en el interior, en creer en el Señor. Eso es todo, porque si Pedro hubiera sido el más grande, el mayor, lo hubiera dicho en ese momento, hubiera dicho, no discutan más, el más grande es Pedro. Así que, y se acabaría la discusión para siempre y por siempre. Así que es falso lo que dice este señor, José Plasencia, la cual estamos haciendo estos videos para que el pueblo entienda que este hombre les miente rotundamente en la cara a los católicos. Entonces vamos a ir escuchando y vamos a ir leyendo la palabra. Más sofisticados y que son más contenciosos, no son los protestantes, son los ortodoxos, y ellos ni aún así se atreven a disputar. Dice que ni aún los ortodoxos se atreven a discutir el tema del papado, lo cual es totalmente lo contrario. Por eso se separaron de los ortodoxos allí, creo que en el año 1054, por el hecho de que ellos no reconocían al Papa. Entonces hubo una separación, una división entre los católicos romanos y lo que se llama el catolicismo oriental. Entonces es falso lo que dice este hombre, que los ortodoxos no se oponen al papado cuando es todo lo contrario. Ahora dice que hicieron las paces, etc. Pero hubo un quiebre por el hecho de que no reconocían a Pedro como la cabeza visible de la iglesia. Así que este hombre no para de mentir, digamos. Esto solo te ofrecen una explicación alterna, pero no lo disputan, porque está en la Biblia, no lo puedes. Dice que está en la Biblia. Vimos claramente que no está en la Biblia. Claramente dice Petra, no dice Petros. Entonces está claramente en la Biblia que Pedro no es la roca. Jesús jamás llamó a Pedro como la roca. Dice. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petro. Está hablando de dos personas diferentes. Uno es Petro, piedra, y otro es Petra, la roca. O sea que está hablando de dos personas distintas. Es como dice, y a ti te digo un nombre cualquiera, Francisco, a ti te digo Francisco, y sobre Jorgito voy a edificar mi iglesia. Está hablando de dos personas distintas. Uno es la piedra, Pedro, que dice que es firme como una piedra, pero que no es una piedra, y otro que sí que es la roca, como dice en 1 Corintios 10:4. El apóstol Pablo dice que la roca es Cristo. Cristo es la roca. Entonces está hablando de dos personas distintas, una es Pedro y la otra es Cristo. Entonces no, el hombre, este señor mexicano les miente a la gente, les miente a los católicos, diciendo que son la misma persona, que
tanto Petros como Petra es la misma persona y nada que ver. Petra es Cristo. Jamás Jesús le llamó a Pedro Petra. Disputar. En el mundo evangélico existe el problema de la múltiple interpretación dependiendo de quién sea el intérprete. ¿Cómo es que funciona esto de la interpretación del Antiguo Testamento? ¿Cómo nos podrías señalar algo brevemente como para acomodar nuestras ideas al respecto para luego sí aterrizar en el pasaje? Bueno, hace rato tú y yo hablábamos de estructura y hablábamos de jerarquía y hablábamos esto con relación al liderazgo. No resulta extraño. Para ellos, al contrario, es parte de lo que son. Pero ni tú ni yo llegamos a poner como se dice, el dedo en la marca. ¿Y a qué me refiero con que no, hasta ahora no hemos puesto el dedo en la marca? Porque ahora lo vamos a hacer. ¿Hablamos de estructura? Sí. ¿Hablamos de jerarquía? Sí. Eso es lo que cree el catolicismo. Hablan de estructura, hablan de jerarquía. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no es un organismo vivo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sino que es una organización, una fundación, compuesta por hombres, por gerentes, ellos lo llaman mayordomo o encargado de la iglesia, y por eso tienen que apelar a las jerarquías, porque es algo político, porque es algo piramidal. La iglesia de Jesucristo es a la inversa, todo se apoya en Cristo. Es como una pirámide a la inversa. Todo lo que es satánico, todo lo que es diabólico es inverso a lo que es el Señor. Esos tienen un sistema piramidal y la iglesia se apoya, es una pirámide a la inversa, digamos que todo se apoya en Cristo. La iglesia está apoyada en Cristo. O sea, si sacamos a Cristo de la escena como fundamento de la iglesia, se viene todo abajo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que sostiene todo el edificio, no es Pedro. Ellos hacen al revés, ponen una pirámide y lo ponen a Pedro arriba como el jefe, ponen un hombre como cabeza de la iglesia, cuando en realidad es a la inversa. Por eso no hay jerarquías en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. El Señor dijo allí en Lucas, capítulo 22, del 24 al 26, dice: no será así entre vosotros, así como tienen los reinos, así como se gobiernan los países, no será así entre vosotros, no será así en la iglesia, no será así en mi casa, en mi cuerpo. Dice, hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. O sea que están acá, después de lo que pasó en Cesarea de Filipo, después de que Jesús habla con los discípulos, habla con Pedro, dice que hay una discusión. ¿Por qué hay una discusión? Porque no sabían quién era el mayor. Ellos no estaban enterados de que se le había puesto a Pedro como cabeza del grupo o de la iglesia en un futuro. Estaban totalmente ajenos a esa herejía, a esa blasfemia. Ellos sabían perfectamente que la cabeza de ese grupo era Cristo, que no había, debajo de Cristo estaba el cuerpo, y en el cuerpo no hay jerarquías. Usted tiene su cabeza, yo tengo mi cabeza, y debajo de mi cuerpo, a partir de mi cabeza para abajo, no hay ninguna jerarquía, nadie manda a nadie, sino que todas las órdenes vienen de la cabeza. Es así, por eso es la sola escritura, por eso es la iluminación del Espíritu Santo y ni más nada. Eso es todo. Todo lo que se pueda producir dentro del cuerpo es por orden de la cabeza, no por orden de otro miembro. Mi mano derecha no manda a los otros miembros de mi cuerpo, sino que mi mano derecha recibe todas las órdenes de la cabeza. Si la mano izquierda se mueve, en este caso, aquí en la pantalla sale la mano derecha, si la mano derecha se mueve es por orden de la cabeza. Si la mano izquierda se mueve es por orden de la cabeza, no por orden de la mano derecha, sino por orden de la cabeza. Y es así. En el cuerpo, o sea, en la iglesia, no hay jerarquías, no hay papado, no hay encargados. La cabeza no le dijo a la mano derecha: bueno, a partir de ahora vas a gobernar a todo el cuerpo. No, ¿por qué? Porque es mano. La cabeza es cabeza, punto. La iglesia tiene una sola cabeza. Por eso dijimos que el catolicismo que ha hecho un monstruo de dos cabezas, ha hecho
ha presentado el cuerpo de Cristo, ha puesto la cabeza como Cristo, porque ellos no niegan que Cristo es la cabeza, no niegan que Cristo es la roca, no niegan, pero ¿qué pasa? Le injertaron otra cabeza, que es Pedro. Lamentablemente a Pedro le va el dicho, gracias a los católicos que han distorsionado la imagen del apóstol Pedro, de un santo de Dios, un gran apóstol, y le han desdibujado totalmente su imagen, colocando la cabeza de Pedro en el cuerpo de Cristo. Y lo han hecho como se dice en el dicho, y cabe el dicho, el convidado, y en este caso combinan las palabras, el convidado de piedra. Alguien que no tiene arte ni parte en esta situación. Pedro cumplió su ministerio, murió y un día será resucitado y será galardonado como apóstol del Señor. El Señor mismo le prometió un trono para gobernar a las tribus de Israel. Así que ese es el verdadero Pedro, no el Pedro que presenta el catolicismo, que no es otra cosa que paganismo, pura idolatría. Así que vamos a ver si se encuentra todavía. ¿Hablamos de liderazgo? Sí. Pero ¿cuál es la razón por la que a los judíos no les parece extraño estas nociones de jerarquía, estructura, un líder a la cabeza? La razón es por el asunto del reino. O sea, la razón que es... Claro, ellos mezclan el reino, mezclan como dijimos, hablamos de la llave de David. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿quién es el que tiene las llaves de David? Si hablamos en términos políticos, ¿quién las tiene? Jesucristo. Jesucristo no le va a dar la llave de David a Pedro, porque esas llaves le corresponden al Hijo, le corresponden a Jesucristo, el heredero, no a Pedro. Esas cuestiones políticas ya están, digamos, resueltas, si se puede decir de alguna manera, porque los mismos discípulos le preguntaron allí en Hechos, capítulo 1, que el Señor les cuente si iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. El Señor le dijo que no era el momento de explicarle esas cosas, que no les iba a revelar ese hecho. Así que y vamos a ver un poquito más. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros. Hay un no rotundo, un no imperativo. Dice, más no será así entre vosotros. O sea que lo que es cuestiones de jerarquía y todo eso, acá en este versículo 26, el Señor está tirando abajo todo lo que es el catolicismo. El mismo Señor Jesucristo está tirando abajo el catolicismo. ¿Por qué? Porque es falso, totalmente falso. Ellos quieren hacer del catolicismo lo que son ellos, un sistema político y nada más. Un sistema político. ¿Por qué? Por eso se manejan con jerarquías. Porque es un sistema político, es un sistema imperial. Por eso es el imperio romano, disfrazado de cristianismo. Es un sistema político, por eso tienen sucesores, por eso hacen de la sucesión papal como los emperadores, como los presidentes de las naciones. Si el Señor dijo que no va a ser como los presidentes de las naciones, que tienen sus gobernantes y se van sucediendo cada vez que mueren o lo van cambiando, ¿por qué hacen lo contrario? ¿Por qué hacen lo contrario del catolicismo? Porque es paganismo, porque son paganos, simplemente. Vamos a escuchar un poquito más. La razón que la iglesia es jerárquica, la razón que en la iglesia hay una estructura. Dice que la razón ¿por qué la iglesia es jerárquica? La iglesia no es jerárquica. Si hay jerarquía, hay una sola jerarquía. Esa jerarquía está en el cielo, digamos, esa autoridad. Es la autoridad de Cristo. Ellos se quieren amparar por la autoridad delegada. Nuestra autoridad está en las Escrituras. Porque si usted dice que, bueno, la palabra del Señor dice, sujetaos a vuestros pastores, aquellos que velan por sus almas. Ni ellos son pastores, porque dice que ellos son sacerdotes. Hay una diferencia entre un pastor y un sacerdote. Un sacerdote hace sacrificio, mata ovejas, y un pastor cuida ovejas, alimenta ovejas. Hay una diferencia muy grande. Ellos dicen que los curas son pastores. O son pastores o son sacerdotes. Una de dos. O matan ovejas o cuidan ovejas. Una de dos. Cristo dejó pastores. El hecho de dejar pastores quiere decir que las dejó para que cuiden el rebaño, para que alimenten el rebaño.
Entonces, vamos a continuar un poquito más. Y acá como dice... Sí, está bien. Vamos a continuar un poquito más. Piramidal, con un líder a la cabeza, es precisamente porque estamos lidiando con un reino. Ahí se descubre todo, se desnuda todo lo que es el catolicismo diciendo que es un sistema piramidal. Jesús mismo está diciendo que la iglesia no es un sistema piramidal. Si es un sistema piramidal en el sentido espiritual de que Cristo es la cabeza, no un hombre. Y que toda la iglesia se apoya en Cristo. O sea que ellos tienen un sistema piramidal donde tienen a Pedro como cabeza, como una estructura política, pero la iglesia es a la inversa, o sea, donde Cristo está como cabeza y piedra angular, sosteniendo a toda la estructura. Por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando del mismo, de la roca está hablando de algo sólido, de algo divino. La iglesia no se puede apoyar en el barro porque si la iglesia se hubiera apoyado sobre Pedro, se hubiera hundido la iglesia hasta desaparecer. Hubiera durado 30 años lo que vivió Pedro, ni siquiera, ni 2 segundos. Usted imagínese que pone un edificio inmenso como es la iglesia, porque cuando Jesús habla de edificar, habla de una gran edificación, así la palabra griega que usa para edificar. Está hablando de una gran edificación, está hablando de una casa. Usted imagínese que pone una casa sobre un hombre. ¿Qué va a pasar? Lo aplasta, lo mata. Es imposible. Es imposible que el cuerpo de Cristo pueda ser apoyado sobre un hombre. Haga la prueba. Si lo llevamos a lo práctico, supongamos que nosotros podamos elevar una casa con todo su peso, con toda su estructura, con todo su mueble, con todas sus paredes, el cemento, las vigas, todo el peso que tiene. Y no solamente la casa de Dios es una casita pequeñita. Igual, aunque sea una casita pequeñita, usted, o una casa normal, y usted pone un hombre debajo, y entonces empieza a bajar una casa, ¿qué va a pasar con ese hombre? Lo va a aplastar, lo va a matar. ¿Cómo es posible que se pueda creer que la iglesia pueda ser puesta sobre un hombre, sobre Pedro en este caso? Pedro murió, entonces la iglesia también hubiera desaparecido. Es como que usted pone una casa sobre el barro y la casa se empieza a hundir hasta que desaparece. Por eso esto es una herejía, esto es doctrina de demonios. Es el mismo demonio poniendo al hombre al frente de la iglesia. Esa es la religión del diablo. El catolicismo es la religión del diablo. Aunque le duele a los cristianos, a los católicos, perdón, tienen que reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Lamentablemente los católicos no son cristianos, no tienen al Espíritu Santo porque no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo el que cree en Jesucristo sale del catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo es paganismo. Todo lo que hemos reconocido a Jesucristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable. De la oscuridad a la luz hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que tiene que hacer un católico. Nacer de nuevo, reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estamos lidiando con el reino de Dios, que tiene un precedente en el Antiguo Testamento, está prefigurado por el reino davídico. El reino davídico tenía, es cierto, tenía su rey, que sabemos que David es una prefigura del Mesías. Pero este reino davídico también tenía ministros. Y a la cabeza de los ministros tenía lo que se conoce como un primer ministro. Ahora, es ahí donde él quiere poner a Pedro como primer ministro, haciéndolo, usted observe, haciendo la iglesia una cuestión política. Ese es lo que está escondido y no pueden ver. El católico está ciego y no entiende que la iglesia no son cuestiones políticas.
no es democracia, sino es teocracia. Por eso somos guiados por el Espíritu Santo. Todas las órdenes vienen desde la cabeza, la cual nosotros nos informamos por medio de la iluminación del Espíritu Santo en las Escrituras. El verdadero cristiano, por eso la sola Escritura no solamente es un principio, sino que es una revelación. Una revelación. O sea que nuestros ojos se tienen que abrir para entender que solamente el cristiano se alimenta de la Escritura. Por supuesto que hay diccionarios, hay libros, libros de análisis de texto, hay muchos para poder ver la etimología de las palabras, pero en su gran mayoría yo calculo, porque yo tuve que tirar una biblioteca entera de todos los libros tiré, una vez que el Señor me reveló que el cristiano se apoya y se alimenta solamente del texto bíblico, de la sola Escritura. Por eso la sola Escritura es una revelación, la cual el católico nunca lo va a entender. ¿Por qué? Porque está ciego, por más que se le explique una y otra vez, no lo va a entender nunca, porque para ellos la Biblia es chino antiguo, se puede decir. Si usted tiene supongamos que usted habla con una persona que habla chino antiguo, que no le entienden ni los propios chinos. ¿Qué necesita para entender a esa persona? Necesita un intérprete, alguien que entienda los dos idiomas. Bueno, el Señor dijo que no nos iba a dejar a Pedro para que nos interprete las Escrituras. Primeramente porque Pedro se iba a morir en 30 años aproximadamente. Y las Escrituras es algo divino, es algo que es el mensaje de Dios a los hombres. Dios habla, pero necesitamos que nuestro entendimiento, como decía el apóstol Pablo, se abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que dicen las Escrituras. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede entender las Escrituras. Por eso el catolicismo no puede entender las Escrituras. Para ellos es chino básico y dado vuelta, no lo entiende. Entonces, por eso el Señor dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo, Él les va a interpretar las Escrituras, Él les va a iluminar el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender las Escrituras. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que ilumina al mundo con la palabra del Señor. Entonces, si yo tengo un chino, ¿qué necesito? Un intérprete que conozca los dos idiomas. ¿Y quién es ese intérprete? El que conoce los dos idiomas, el Espíritu Santo. No hay otro. No hay hombre que pueda entender las Escrituras si no es por el ministerio, por el magisterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el magisterio de la Iglesia, no Roma ni ningún hombre, ni aún un pastor. Un pastor enseña la palabra del Señor, un maestro de la palabra enseña la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, alimenta al pueblo, instruye al pueblo, pero es toda por gracia y misericordia e iluminación del Espíritu Santo. Ese es el magisterio de la Iglesia. O sea que este hombre está llevando al terreno, valga la redundancia, terrenal, una situación puramente espiritual como es la Iglesia del Señor Jesucristo. Ellos quieren hacer algo visible, algo cuando es algo invisible. ¿Cómo hace usted para? Ellos prefieren un maestro de carne y hueso como el Papa o Pedro, pero llegaron tarde porque Pedro ya se murió hace 2000 años, que les enseñe las Escrituras. Cuando el que ilumina las Escrituras es el Espíritu Santo. Tenemos un reino con un rey como su cabeza. El reino es la iglesia, el rey es el Mesías y hay un primer ministro. Y ese primer ministro es el que recibe las llaves. Todo esto conforme los judíos concebían el reino, y es el reino davídico. La iglesia es la restauración del reino davídico, del reino de Dios. Por eso dice Jesús, a ti te daré la... Dice, como dice 16-19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está mezclando lo que es el reino davídico con la predicación de la palabra del Señor. Está mezclando dos llaves, ¿no? Una política y la otra espiritual.
La política son las llaves de David, que la tiene Jesús, y la llave que le dio a Pedro, que son la llave del conocimiento de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios por medio de la predicación de la palabra, la cual la persona puede escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la persona puede escuchar y puede ser libre de condenación eterna al creer en nuestro Señor Jesucristo. Son dos llaves distintas, digamos, se puede decir. Una es material y política y la otra es espiritual. Entonces es una mezcla diciendo que se restauró en ese momento, tremendo, dice que se restauró el reino davídico, cuando acá la palabra del Señor dice, como íbamos a leer en 5, 6. Entonces los que se habían reunido, versículo 6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Allí este señor Plasencia dice que se restauró allí en 16-19, que Jesús le dio las llaves de David a Pedro. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús le hubiera dicho, si es verdad lo que dice este mentiroso de José Plasencia, que sí, yo ya lo restauré, cuando no se dieron cuenta cuando le di la llave a Pedro y quedó todo restaurado. Pero dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y toda Samaria hasta el fin de la tierra. Entonces este hombre miente terriblemente. Lo que pasa es que hay que leer las Escrituras, hay que ver todo el contexto. Y todo esto de la doctrina católica es algo milenario, por supuesto que es doctrina de demonio y que nació en el mismo infierno, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice el apóstol Pablo que son doctrina de demonios, falsos maestros con doctrina de demonios, que es algo milenario, no es algo nuevo esto. José Plasencia simplemente, como un ciego, repite lo que otros le dijeron. Al no tener el Espíritu Santo, al no tener los ojos abiertos, al no ser iluminado por Dios, porque estos apologistas católicos dicen que Dios no los ilumina, que ellos con el estudio pueden refutar toda la doctrina. Claro, ¿cómo lo va a iluminar Dios si no lo tienen a Dios? ¿Cómo lo va a iluminar el Espíritu Santo si no lo tienen al Espíritu Santo? Se jactan, claro, si no lo tienen. Llaves del reino de los cielos. Y esto está en Mateo 16. Y recordemos cuál es el prefacio de Mateo, del Evangelio de Mateo. Se presenta a Jesús como el hijo de David. Él es el descendiente. Ajá. Así es, así es. Entonces él dice que allí el mayordomo, ya hablamos en el video anterior de 22-22, que el mayordomo Eliaquim hace una prefiguración, lo cual es falso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pedro vendría a ser el mayordomo, el que queda a cargo de la iglesia, etc. Y toma allí 16-19 de Mateo, lo cual no tiene nada que ver. También vale la pena recordar que el Nuevo Testamento no se desentiende del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se desentiende del Antiguo Testamento. De hecho, la teología del Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento, pero mediante el filtro que es Cristo. O sea, miren lo que dice este señor Alarcón, la brutalidad que dice. Dice que el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la realidad. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento viene a ser como una ecografía de un bebé, o la ecografía de lo que va a venir. O sea, se ven las formitas, se ven sombras, por eso dice que es sombra y figura de lo que va a venir. Cuando un bebé está en el vientre de la mamá y se le saca una ecografía a la mamá, se pueden ver sombras y figuras de lo que va a venir el bebé. Ahora el bebé nació y el bebé está entre nosotros. Significa que cuando vino Cristo, murió, vino la realidad. Entonces, la ecografía quedó como un recuerdo simplemente. Y este hombre, Santiago Alarcón, dice todo a la inversa. Dice todo al revés, que digamos que el Antiguo Testamento ilumina el Nuevo Testamento. Y es todo lo contrario. O sea, la realidad es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra.
Cristo es el intérprete, Cristo es el filtro, Cristo es aquel que acomoda las ideas respecto al Antiguo Testamento, pero es Cristo el filtro. Entonces, en un lenguaje hermenéutico podemos hallar en relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento un tipo y antitipo, ¿no? Y estos instrumentos van a ser fundamentales para nosotros poder entender el por qué es que los autores del Nuevo Testamento escribían lo que escribían y de la forma en la que lo escribían. Porque si nosotros nos desentendemos del Antiguo Testamento y nos desentendemos de estos instrumentos que empleaban en aquel entonces para transmitir ideas y para justificar su postura, no vamos a entender cuáles eran sus conclusiones y cuál era la razón del por qué, la razón de determinadas posturas. Entonces, es muy importante porque los autores, particularmente de los evangelios, van a emplear un lenguaje que va a estar íntimamente vinculado con un lenguaje y figura que aparece en el Antiguo Testamento a través de los ritos, a través de ciertas afirmaciones, creencias, proverbios, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a traer al presente, a su presente, para mostrarle a los judíos de la época que este era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, hay que marcar esta relación porque estos dos testamentos van a trabajar en conjunto para confirmar a Cristo y va a ser el mecanismo que van a utilizar los apóstoles para justificar su postura, ¿no? Claro, el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero no habla de Pedro. Eso es lo que hace el catolicismo. Dicen que el Antiguo Testamento habla de Pedro. El Antiguo Testamento solamente habla de Cristo, no de Pedro, ni de María. Sí, así es. Y por eso no es casualidad que en el mismo Evangelio de Mateo, donde vemos al rey diciendo que le entregaría las llaves del reino a su primer ministro, que es Pedro. Por eso, las llaves del reino de los cielos, es la predicación de la palabra. No son las llaves del reino de David, las llaves de David, como dice en 3:7 de Apocalipsis. Que el que tiene las llaves del reino de David, digamos, la llave de David, es Jesucristo, no Pedro. Están haciendo una mezcla, están haciendo una... Terrible la mezcla que están haciendo. Casualidad que en el primer capítulo se presenta a Jesús como el descendiente de David. Es el heredero al trono. Y recordemos que Dios había prometido a David, son las misericordias firmes a David, que un descendiente de él, un hijo de David, Jesús, hijo de David, se sentaría en su trono para siempre. Entonces eso tiene su cumplimiento en la iglesia, que es el reino de Dios. Nada que ver. Todavía son cosas futuras, digamos. Lo que va a suceder en otro tiempo. Así que, para no confundir y entrar en escatología, lo vamos a ir avanzando un poco más. En la tierra, sabemos que el reino de Dios es mucho más amplio, pero en la dimensión terrenal es la iglesia. Entonces, ya vemos que Mateo viene enfatizando ya desde el primer capítulo a Jesús como el heredero al trono, el hijo de David, que se iba a sentar, iba a restaurar su reino, y vemos que este Jesús habla de entregar las llaves del reino a su primer ministro, que todo esto tiene un precedente en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 22. Bueno, ahí ya habla de Isaías capítulo 22 y empieza con toda su payasada doctrinal, se puede decir, de querer pegar Eliaquín con Pedro. No lo puede pegar, lo quiere atar con alambre, pero es algo imposible de hacer. Así que el asunto es que quiere hacer de la iglesia algo político, cuando la iglesia es algo espiritual. Cuando habla de la llave de Pedro, habla de la predicación, de la palabra, la cual esa llave la tiene en la iglesia, lo cual lo explicamos en el video anterior. Así que lo vamos a ir dejando por acá para hacerlo por parte, porque es un video largo. Seguramente va a haber una tercera o cuarta parte. Lo que pasa es que entraríamos en todo lo que es el milenio, la restauración de Israel y todo eso, y para no enmarañar tanto al pueblo, vamos a decir que esa es lo que quiere hacer el catolicismo, es poner una llave política de una llave espiritual. Quieren mezclar, por eso quieren confundir.
La iglesia no es algo político, sino que es algo espiritual. Donde no hay jerarquía, la única jerarquía es la cabeza, o sea, Cristo. Y esa es toda la cuestión. Por eso el catolicismo es algo político, no es espiritual. El catolicismo no es espiritual, es algo que gobernado por hombres, gobernado por el Papa, gobernado por hombres corruptos, la cual tienen un sistema político, un sistema, una dictadura religiosa. Así que todo eso es el catolicismo. Y vamos a seguir avanzando un poco más, seguramente en el video que viene. Así que Dios les bendiga a todos.